Hola mi gente, tengan ustedes un buen día. Hoy vamos a hablar acerca de una de las ciencias más importantes para el hombre y estamos hablando de la historia. Este término se origina en la antigua Grecia y viene del verbo historein, que significa investigar, indagar o preguntar. Y eso era exactamente lo que hacía el señor Heródoto en sus viajes por Europa y Asia. Él escribió un libro que lo denominó o tituló Historiae, que significa indagaciones. En su libro, él investigaba, preguntaba y comparaba fuentes de información. Por tal motivo, este señor en la actualidad es considerado como padre de la historia antigua. A lo largo de la historia ha habido diferentes formas de interpretar y estudiar el pasado, y estamos hablando de las corrientes históricas. ¿Cuántas tenemos? Tres: el positivismo histórico, el materialismo histórico y la escuela de los anales. Comencemos. El positivismo histórico es una corriente que tiene como principal exponente a Leopoldo von Ranke. Entre los fundamentos más destacados podemos mencionar el uso de fuentes y documentos históricos. Aquí el investigador debe de usar pruebas reales como documentos, cartas y restos. 2. Objetividad en el estudio del pasado. Aquí el investigador debe de ser imparcial y basarse en hechos reales, evitando dar opiniones personales. 3. Aplicación del método científico. Aquí se deben de seguir los pasos. 1. Buscar la información. 2. Analizar la información. Y finalmente, sacar conclusiones en base a la información. Y finalmente, tenemos el predominio de los hechos sobre las interpretaciones. Aquí lo más importante son los hechos comprobables y no las opiniones que nos puedan dar sobre dichos hechos. En pocas palabras, desde el positivismo histórico, la historia debe contarse tal como ocurrió. El materialismo histórico es una corriente que tiene como principales exponentes a Carlos Marx y Friedrich Engels. Entre los fundamentos más destacados podemos mencionar a la economía como la base de la sociedad. En palabras más simples, en una sociedad lo más importante es la economía. 2. La lucha de clases sociales. Como nosotros sabemos, en una sociedad no existe la igualdad. Por ende, hay grupos sociales y estos buscan beneficiarse, lo que provoca la lucha de estos grupos sociales. 3. Los modos de producción. Como sabemos, la historia de la humanidad no siempre es igual. Por ende, tenemos que dividirla en periodos. Y lo que nos plantea esta corriente es que cada periodo tiene un modo de producción, una forma de producción específica. Y por último, tenemos a los cambios históricos por contradicción económica. Cuando un sistema ya no funciona, colapsa. En otras palabras, las grandes revoluciones que permiten el paso de un periodo a otro periodo se dieron principalmente por la economía. En palabras más simples, la historia cambia por la lucha de clases sociales. La Escuela de los Anales es una corriente histórica que tiene como principales exponentes a Marc Bloch y Lucien Febvre. Entre sus principales fundamentos podemos mencionar a la totalidad o la historia total. Esta nos plantea que la historia debe de analizarse desde diferentes aspectos, no solo políticos y militares, sino que deben de incluirse los aspectos económicos, sociales, culturales y religiosos. La importancia de la vida cotidiana. Esta corriente nos plantea que las personas comunes y corrientes también son importantes para la historia y debe de investigarse
Por ejemplo, la forma de vida, cómo vivían, dónde vivían, qué comían y muchos otros aspectos más de la vida cotidiana. 3. La interdisciplinaridad. Esta corriente nos sostiene que la historia debe de analizarse desde otras disciplinas o ciencias, o debe de recibir el apoyo de otras ciencias, como por ejemplo la geografía, la economía, la antropología y muchas otras más. Estamos hablando de las ciencias auxiliares. Siguiente, tenemos la historia como un proceso de larga duración. En palabras más simples, los cambios históricos no se dan de la noche a la mañana, sino que duran bastante tiempo o son de larga duración. Y por último, tenemos el uso de fuentes diversas. Esta es una crítica al positivismo histórico que nos dice que solo se debe de usar las fuentes documentales. En cambio, desde la Escuela de los Anales nos plantea que también debemos de usar otro tipo de fuentes, como por ejemplo mapas, cerámicas, restos arqueológicos o inclusive el coprolito. En palabras más simples, desde la Escuela de los Anales, la historia estudia todo lo que hace el ser humano. Como toda ciencia, al investigar debemos de aplicar los principios. ¿Y cuántos tiene historia? Pues 7. Comencemos. Principio de causalidad. Este fue planteado por Aristóteles. Este principio sostiene que todo hecho histórico tiene causas y consecuencias. En otras palabras, nada sucede porque sí. 2. Principio de temporalidad. Este fue planteado por William Dilthey. Este principio sostiene que cada hecho histórico debe de entenderse desde su propia época. O sea, no podemos analizar el pasado con ideas actuales. En palabras más simples, cada periodo tiene sus propias costumbres, valores y formas de pensar. Principio de espacialidad. Este fue planteado por Bernard Braudel. Este principio afirma que todo hecho histórico ocurre en un lugar, en otras palabras, en un espacio geográfico. Y este espacio geográfico afecta en cómo viven las personas. En palabras más simples, el lugar donde vives afecta en tus decisiones. Principio de objetividad. Este fue planteado por Leopoldo von Ranke. Este principio sostiene que el historiador debe de ser imparcial y debe basar la investigación en hechos reales, no dejándose influenciar por opiniones personales. Principio de totalidad, planteado por Marc Bloch y Lucien Febvre. Este principio sostiene que la historia debe de investigarse de manera integral y no solo enfocarse en aspectos políticos, militares y personajes importantes, sino que también debe de analizarse los aspectos sociales, económicos, culturales, religiosos y la vida cotidiana de los seres humanos. Principio de cambio y continuidad. Este fue planteado por Friedrich Hegel. Este principio sostiene que toda sociedad cambia, evoluciona, se transforma con el tiempo, pero hay pequeños elementos que se mantienen a lo largo de la historia. En otras palabras, no todo desaparece. Principio de criticidad. Este fue planteado por Tucídides y Johann Gustav Droysen. Este principio sostiene que el historiador debe de ser crítico y analítico. En otras palabras, debe de cuestionar la información y verificar si esta es confiable. Ahora sí, mi gente, puedo darles el concepto de historia. Esta es una ciencia que estudia los hechos y procesos del pasado de la humanidad. Su objetivo
no es solo conocer lo que ocurrió, sino entender cómo ha evolucionado la humanidad a lo largo del tiempo. Gracias a la historia podemos interpretar el pasado y tomar mejores decisiones para el futuro.